Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Alison León, provengo del Instituto Superior Universitario Sucre, con la materia que viene siendo finanzas. Vamos a dar más o menos una clasecita, entonces vamos a comenzar con el tema. Muy bien, les voy a hablar sobre el capítulo 15 del libro del libro Principios de Finanzas Corporativas. El capítulo 15, panorama de las finanzas corporativas. Los prestamistas y accionistas tienen diferentes derechos a los flujos de efectivo y también diferentes derechos de control. Los prestamistas tienen el derecho preferente a los flujos de efectivo porque se les han prometido pagos de efectivo definidos por el principal y los intereses. Las instituciones y mercados financieros desempeñan una función importante en el financiamiento de las compañías. La simple división de las patrones de financiamiento corporativo. Las empresas invierten en activos de largo plazo, principalmente propiedades, planta y equipo, y capital del trabajo neto. Les voy a mostrar una figura, muestra dónde consiguen el dinero las compañías estadounidenses para pagar estas inversiones. Puede verse que la gran mayoría de estos fondos se generan de manera interna. En otras palabras, este dinero procede de lo que las empresas han separado como diferencia y utilidades retenidas. ¿Apoyan demasiado las empresas en sus fondos internos? En promedio, los fondos internos, utilidades retenidas más depreciación, cubren la mayor parte de las necesidades de efectivo para inversión. Parece que el financiamiento interno es más conveniente que el financiamiento externo, mediante emisiones de acciones o deuda, pero a algunas observaciones a los observadores les procura que los administradores puedan tener una aversión irracional o egoísta al financiamiento externo. Tal vez los administradores adopten la línea de menor resistencia y búsqueda de equilibrar la disciplina de los mercados de capital. Les voy a mostrar unas imágenes. ¿Cuánta deuda contraen en las empresas? Les voy a mostrar una imagen en que muestra el balance agregado de todas las corporaciones manufacturas estadounidenses. Si todos estos negocios se fusionaran en una sola empresa gigantesca, la tabla que les voy a mostrar sería un balance. Los activos y pasivos se ingresan a valor en libros, es decir, valores contables. En general, estos son iguales a los valores de mercado. Vamos a hablar sobre las acciones comunes. Las corporaciones captan fondos en dos formas principales, emitiendo capital o emitiendo deuda. El capital consiste en lo fundamental de acciones comunes, pero las compañías también pueden emitir acciones preferentes. Como veremos, hay una gran diferencia de valores de deuda. Comenzamos nuestra breve vista a los valores corporativos echando un vistazo más cerca a las acciones comunes. Propiedad de la corporación. Una corporación es propiedad de los accionistas comunes. Algo de este capital común está en manos de inversionistas individuales, pero su mayor proporción pertenece a instituciones financieras como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. En Estados Unidos, más del 60% de acciones comunes se halla en poder de instituciones financieras como los fondos de pensiones y los fondos mutuos.
cada uno con alrededor del 20%. Los procedimientos de votación y valor de los votos. La votación acumulada hace más difícil a un grupo. Los procedimientos de votación y el valor de los votos. La votación acumulativa hace más fácil a un grupo minoritario de los accionistas elija a directores que representan los intereses de ese grupo. En muchos asuntos, una simple mayoría de votos es suficiente para desahogar el orden del día. Pero los estatutos de la empresa pueden especificar que ciertas decisiones requieran una mayoría calificada de, digamos, un 75% de los que tienen el derecho al voto. Los administradores que creen que su empleo puede estar amenazado por una función, a menudo están ansiosos por convencer a los accionistas de que accedan a que los estatutos. Una disputa sobre los derechos de votación. VS tenía dos clases de acciones: acciones al portador, que son anónimas, y acciones registradas, que no lo son. En Suiza, donde el anonimato es apreciado, las acciones al portador se solían vender con una prima o sobreprecio. Durante muchos años, las acciones al portador de VS habían tenido como prima. Sin embargo, había otra diferencia importante entre ambas clases de acciones. Capital encubierto. Las acciones comunes son emitidas por las corporaciones, pero otros valores del capital son emitidos por sociedades o fideicomisos. Veamos algunos breves ejemplos. Sociedades Plain American Pipeline LP es una sociedad maestra limitada que posee ductos de petróleo crudo en Estados Unidos y Canadá. Pueden comprarse unidades en esta sociedad en el New York Stock Exchange, convirtiéndose en socios limitados de Plains All American. Acciones preferentes. Honeywell también está autorizada para emitir hasta 40 millones de acciones preferentes. También está autorizada para emitir hasta 40 millones de acciones preferentes y también formaría parte de su capital social. A pesar de su nombre, las acciones preferentes constituyen solo una pequeña parte del efectivo requerido por las compañías y le dedicaremos menos tiempo en capítulos posteriores. Este es un breve ejemplo de acciones preferentes. Vamos a hablar sobre la deuda. El administrador financiero enfrenta una casi desesperante, confusa diversidad de valores de deuda. Los accionistas tienen el derecho de pagar la deuda si están dispuestos a entregar los activos de la corporación a los prestamistas. Las instituciones financieras poseen la mayor del capital corporativo. Les voy a presentar una figura en la que muestra que esto también es cierto para los bonos de las campañas. En este caso, las campañas de seguros son las que tienen la mayor participación. Deuda con otro nombre. La palabra deuda suena muy sencilla, pero las compañías hacen diversas promesas que lucen sospechosamente como deuda, pero que se tratan de manera diferente en las cuentas. Algunas de estas deudas disfrazadas se detectan con facilidad. Por ejemplo,
Las cuentas por pagar son simplemente obligaciones de pago por bienes que ya se entregaron, por lo que son como deuda de corto plazo. Otros arreglos son menos obvios. La variedad de sabor a la vida. El administrador financiero tiene abundantes opciones para diseñar sus valores, mientras uno sea capaz de convencer a los inversionistas de su atractivo. Podría emitirse un bono convertible subordinado de tasa flotante denominando en coronas suecas. Podemos imaginar una empresa de minas de carbón que emite bonos convertibles cuyo pago fluctúa de acuerdo con los precios del carbón. Los mercados e instituciones financieras. Las corporaciones captan dinero vendido a activos financieros como acciones y bonos. Esto incrementa la cantidad de efectivo en manos de la empresa y la cantidad de acciones y bonos en manos del público. Una emisión de valores de este tipo se conoce como emisión primaria y se vende en el mercado primario. Pero además de ayudar a las compañías a captar dinero, los mercados financieros también permiten que los inversionistas negocien acciones o bonos entre ellos. Mercados e instituciones financieras. Las corporaciones captan dinero vendido a activos financieros como acciones y bonos. Esto incrementa la cantidad de efectivo en manos de la empresa y la cantidad de acciones y bonos en manos del público. Una emisión de valores de este tipo se conoce como emisión primaria y se vende en el mercado primario. Pero además de ayudar a las compañías a captar dinero, los mercados financieros también permiten que los inversionistas negocien acciones o bonos entre ellos. Instituciones financieras. Las instituciones financieras actúan como intermediarios financieros que reúnen los ahorros de muchos individuos y reinvierten en los mercados financieros. Los bancos y sus parientes inmediatos, como las compañías de ahorro y préstamo, son los intermediarios más habituales, pero hay muchos otros, como las compañías de seguros y fondos mutuos. En los Estados Unidos, las compañías aseguradoras son más importantes que los bancos para el financiamiento de largo plazo en los negocios. El mecanismo de pagos. Las cuotas de cheques, tarjetas de crédito y transferencias electrónicas permiten que individuos y empresas envíen y reciban pagos con rapidez y seguridad a gran distancia. Los bancos son los obvios proveedores de servicios de pago, pero no están solos, por fortuna. Las cuotas de cheque, tarjetas de crédito y transferencias electrónicas permiten que individuos y empresas envíen y reciban pagos con rapidez y seguridad a gran distancia. Casi todas las instituciones financieras canalizan ahorros hacia quienes pueden hacer mejor uso de ellos. Por ejemplo, si la señora Jones tiene más dinero del que necesita y desea ahorrarlo para un día lluvioso, puede poner en un depósito de ahorros bancarios. Tanto el prestamista como el prestatario están más contentos que si se vinieran obligados a gastar el dinero conforme lo recibirán. Los gobiernos suelen incluir en déficit que pagan emitido grandes cantidades de deuda. Agrupamiento del riesgo. Con esto concluimos. Los mercados e instituciones financieras permiten que las empresas e individuos agrupen sus riesgos. Por ejemplo,
Las compañías de seguros hacen posible compartir el riesgo de un accidente de automóvil o incendios en una casa. En casi todos los países habrá bancos que aceptan depósitos, hagan préstamos y observen el sistema de pagos. También se encontrarán aseguradoras que ofrecen seguros de vida y protección contra accidentes. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.